la visita de la doctora Carla Oyuki Juárez Moreno. Ella trabaja en el Departamento de Bionanotecnología, aquí del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada. La plática, el título de la plática es Nanotecnología en la Medicina. Entonces ella, pues primero que nada se va a presentar y les va a dar les va a hablar sobre el tema que ahí se indica. Sí. Bueno, hola. ¿Sí me oyen todos? Sí. Ok, bueno, son varios y todos son de prepa. Bueno, ¿de acá? ¿Prepa? Sí, ¿verdad? ¿Y acá, chicos? ¿Preparatorio? ¿Todos? Bueno, sí, es que es primaria. Ok, bueno, voy a tratar de... Bueno, antes que nada, ya lo dijo el doctor, me llamo Carla. Si tienen una pregunta, pueden levantar la mano. Si voy muy rápido, si no me entienden, me pueden interrumpir. Además me dicen, Carla, no estoy entendiendo esto. Y se lo repito, porque la idea, la finalidad de esta conferencia no es que yo les exponga lo que trabajo, sino que ustedes se interesen por las cosas que hacemos en el centro. Son muy interesantes y voy a tratar de resumirlas. Entonces, bueno, yo soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el DF, y luego hice la maestría y el doctorado aquí en el CICES. Después pasé a trabajar con cáncer y con otras cosas, y ahorita estoy en la UNAM, que está justo bajito del CICES, trabajando en cuestiones médicas, pero también con nanotecnología. Entonces, vamos a empezar. Les puse una imagen que es el hombre pisando la luna, ¿no? Y ahí dice, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y lo que yo quiero hablarles hoy es que en realidad la nanotecnología es un gran paso para la humanidad. Entonces, ¿por qué? Y les voy a explicar, antes que nada, por qué significa o qué es la escala nano. A lo mejor muchos me están oyendo y no saben siquiera qué es nano, pero a lo mejor otros sí. Entonces, lo que es nano es... Lo que es nano es una escala. Es una escala de medición. Y esa escala de medición es, hagan de cuenta, si ustedes tomaran un cabello y lo dividieran 1.000.000 de veces. Eso es la escala de medición con la que estamos trabajando nosotros en ese centro. Entonces, fíjense, una cabeza de un clavo, por ejemplo, le caben aquí nada más 1.000.000 de nanómetros. Es igual que si fuera nuestro cabello, ¿no? Y una célula, por ejemplo, un glóbulo rojo, un eritrocito, una célula de la sangre, le cabrían 2.500 nanómetros, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando con estructuras tan chiquititas que llegan a medir 2 nanómetros. Eso ni siquiera lo podemos ver con el ojo. Necesitamos elementos, microscopios especializados, ¿no? Entonces, la escala nano quiere decir pequeño, quiere decir enano. Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay más, allá de eso ya no hay... Sí hay más escalas abajo, pero ahorita lo que más podemos observar es eso. Entonces, pues, ¿qué es escala nano? Es una escala de longitud, ¿no? Y se divide en 1 milímetro. Si tuviéramos 1 milímetro como lo que mide nuestro cabello, si lo pudiéramos dividir 1.000.000 de veces. No hay algo que pueda partir eso en 1.000.000 de veces ahorita, ¿no? No lo podríamos hacer. Bueno, entonces les puse un mapita, ¿no? Una escala de longitud. Para que vieran, por ejemplo, 10 micras es lo que mide una célula de la sangre. Las células, los eritrocitos que le dan el color rojo a la sangre, son células que tienen esta longitud. Luego hay unas bacterias, aquí por ejemplo tenemos una Escherichia coli. Es una bacteria que se encuentra en el intestino y que nos da la capacidad de digerir. Esta bacteria mide 1 micra. Y aquí hay otro que no es un organismo porque no está vivo, es un virus y llega a medir 100 nanómetros. Este virus de aquí es el virus de la gripa y mide 100 nanómetros. Tenemos luego una estructura que parece como si fueran moños, pero no son, es una proteína. ¿Han escuchado el término proteína? ¿Sí? En la proteína es una fuente, es una molécula orgánica, biológica, y está principalmente en la carne. Y nuestro cuerpo está constituido de proteínas. Esta proteína mide 10 nanómetros. El DNA,
si sacaras el DNA que está en una célula de tu cuerpo, el DNA mide así a lo ancho 1 nanómetro. Pero si tú sacaras todo el DNA de tu célula, de una sola célula, le podría dar a la Tierra 3 vueltas y media. Ahora, tenemos en nuestro cuerpo millones y millones de células, ¿no? Entonces imagínense que le sacamos una célula de tu cuerpo y a esa célula de tu cuerpo le quitamos todo el DNA y lo desarrollamos. Eso le daría la vuelta a la Tierra 3 veces. ¿Se imaginan la cantidad de DNA que tenemos? Entonces, no es que estemos gordos, es que tenemos mucho DNA, ¿no? Entonces, ahora, un Armstrong es 1 nanómetro. Bueno, es menos de 1 nanómetro, ¿no? Este es 1 nanómetro, perdón. Y un Armstrong es una medida más pequeña, y aquí estamos viendo otras estructuras que seguramente ya estudiaron en física. Bueno, yo les voy a hablar de lo que nosotros trabajamos, que va desde aquí hasta acá. Este tamaño de los 100 al nanómetro es con lo que estamos trabajando nosotros. Entonces, me voy explicando. Si no me voy explicando, levanta la mano, y voy muy rápido. Ok, ¿qué es entonces bio-nanotecnología? Bueno, yo soy bióloga, entonces a mí me interesan los seres vivos. Y por lo tanto, fíjense que yo les puse, es la aplicación de técnicas. ¿Por qué técnicas? Porque tecnología implica que hay un conocimiento previo, o sea, un conocimiento básico, que va a dar origen a una tecnología, a una aplicación. Por ejemplo, el micrófono. El micrófono es una tecnología, ¿no? Este vasito de acá, esa es una tecnología. ¿Por qué? Porque es la aplicación ya física para el uso, la aplicación del conocimiento básico para el uso y el beneficio a la humanidad. Entonces, vamos a utilizar la nanotecnología, pero usando cuestiones biológicas. ¿Para qué? Para beneficiar a la humanidad, siempre. Entonces, son técnicas que utilizan los principios de las ciencias naturales y abordan problemas importantes, pero no solamente del orden de una sola forma, sino lo abordan el problema médico, problemas industriales, problemas tecnológicos o bioquímicos, ¿no? Bioquímica quiere decir la química unida a la biología. ¿Ok? ¿Me voy explicando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Acá? ¿Sí? No, ya se puede ver. ¿Más o menos? La finalidad, pues, es crear o modificar un producto o un proceso y hacerlo biotecnológico, ¿no? Lo podemos vender también. Ok, la nanotecnología es una ciencia multidisciplinaria. Quiere decir que une la física, la química y la biología. 3 ciencias, y también las matemáticas. Pero tienen estas son las subdisciplinas. Tienen todas el nombre de nano. Empieza nano, catálisis, cuando se refiere a reacciones químicas, por ejemplo, reacciones catalíticas, yo trabajo con esto también. Nanomateriales, pues son materiales súper chiquitos, enanos. Caracterización de estos materiales a nivel nano, obviamente. Nanoestructuras, también vamos a hablar de eso. Y la nanobiotecnología, ¿no? Entonces, yo les puse aquí qué aplicaciones hay de la bionanotecnología. Entonces, hay muchísimas aplicaciones, tanto como necesidades. O sea, si a ti, tú tienes una enfermedad, evidentemente hay un problema y tenemos que resolver. Entonces, los voy a mencionar rápido, porque después los voy a explicar. Entonces, una es la entrega de fármacos. ¿Saben qué es un fármaco? Una medicina, ¿no? Ese es un fármaco. La penicilina, una aspirina, ¿sí? Esos son los fármacos. Biomáquinas, ¿no sabes qué son? Son pequeños motores que van a permitir, por ejemplo, introducirlos en el cuerpo para operar o para censar cómo está el cuerpo en el interior sin tener que operarnos y abrirnos con profundidad, ¿no? Biomáquinas, por ejemplo. Biocatálisis se refiere a cuestiones químicas. Biosensores precisamente son máquinas que nos ayudan a censar, a ver cómo está el interior o el exterior de nuestro cuerpo. Ya lo vamos a ver. Biomarcadores. ¿Mande? ¿Le faltó dónde?
Ay, no sé dónde. Luego me dices. El hexágono morado. Ah, el hexágono morado. Aquí faltó. Biomedicina, muy bien. La biomedicina quiere decir cómo vamos a abordar temas médicos, pero a través de la tecnología, de la nanotecnología. Esto es súper importante y es lo que yo les voy a hablar. Y las prótesis, o sea, los implantes de hueso, el tejido para personas que se han quemado, cómo regenerar tejido a través de la nanobiotecnología. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, la bio-nanotecnología en la medicina tiene 3 ramas de las cuales les voy a hablar hoy. La primera es el diagnóstico. ¿Saben qué es diagnóstico? ¿No saben qué es diagnosticar? Cuando ustedes están tosiendo todo el tiempo y su mamá los lleva al médico y el médico les dice, tiene tos, ¿no? Ese es un diagnóstico. Cuando les dice, tienen gripe, ¿no? Eso es un diagnóstico, decir qué es lo que tienes, qué enfermedad tienes. Eso es un diagnóstico y la bio-nanotecnología hace énfasis en eso. Implantes y prótesis, todos saben que es un implante, ¿no? No hay ningún problema. Fármacos, ya les dije, son las medicinas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Fíjense en los implantes y las prótesis. La nanotecnología ha sido muy importante en esto, sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí les muestro una foto que está tomada con un microscopio especial. Este microscopio especial permite tener o hacer este acercamiento de matrices tridimensionales. Una matriz es un soporte. Entonces, este soporte, si se fijan, tiene como pequeños orificios. Ahí en esos orificios, este es un hidrogel. Y ese hidrogel se utiliza para, aquí en estos orificios, poner células y que estas células se sienten ahí y empiecen a crecer. Se utiliza para la regeneración de tejidos, ¿no? Entonces, hay biomateriales y biomateriales inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Son materiales que la gente construye y que los pone dentro del cuerpo. No sé si han escuchado que a veces cuando se hacen trasplantes de órganos, dicen, los rechazan. La persona rechazó el implante. Y en las películas pasa mucho, que solamente el hermano o el papá te puede donar un órgano, porque si no lo rechazas. Eso en el cuerpo, los biomateriales inteligentes, lo que se trata es de que ese material que se construye, por ejemplo, esta membrana que parece como una esponja, al ingresarlo a tu cuerpo no lo rechace. De eso se trata esta ciencia, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Bueno, ahora, son inteligentes porque estos materiales, una vez que están en tu cuerpo, ni modo que se queden ahí todo el tiempo. Ya crecieron las células que se van a regenerar y esas células se van a anclar y van a empezar a formar, digamos que tu piel. Pero el material que está allí tiene que deshacerse, tiene que eliminarse del cuerpo. ¿Cómo lo va a hacer? Con cambios. Por ejemplo, cambios de temperatura. Si tienes o si te exponen esta región a un cambio de temperatura, este material entonces se deshace y ya no causa ningún, digamos, modificación a largo tiempo. También el pH. ¿Saben qué es el pH? ¿Han escuchado lo ácido y lo básico o lo alcalino? Ok. Entonces, ese cambio de pH también hace que este material se desintegre, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Implantes y prótesis. Ok. Hay otra cosa que se llama autoensamblaje. Quiere decir, tomar una molécula de tu cuerpo como esta, que es una estructura química, no importa cuál sea, pero solamente les quiero, no se ven muy bien aquí las figuras, pero lo que quería era mostrarles, esto es una proteína. Esta proteína está en el cuerpo, es parte de las fibras de colágeno, de la piel, se llama actina. Entonces esta proteína se autoensambla, es decir, aunque esté solita, si se encuentra al lado de otra, ella va a tender a hacer este tipo de estructuras, como si fueran como rollos de sushi, ¿no? Así. Imagínense que en el rollo de sushi, cada uno de estos fuera un arrocito. Entonces, esa proteína que está ahí tiende a que cuando se encuentra con otra proteína, como si fuera el arroz, se pega.
y va tendiendo a hacer ese rollo de sushi. A eso se llama autoensamblar. ¿Por qué? Porque la proteína no tiene ninguna inteligencia, no tiene nada, pero sabe que cuando se encuentra al lado de otra tiene que formar esta estructura, ¿sí? Y esta estructura se usa para sostener también células, ¿no? Entonces, bien importante. Bueno, otra cosa importante, no sé si han oído en las películas las células madre, o las células troncales, o las stem cells. ¿Las han oído? Sí. Que dicen, les quitaron células del cordón umbilical y se las inyectaron. O que las artistas inyectan células madre para regenerar tejido y hacerse jóvenes, ¿no? Bueno, no sirve eso, por cierto. Entonces, ni gasten tanto dinero en inyectarse células madre, porque no sirven. Son las que venden y venden carísimas aparte. Y no sirven porque, ¿mandé? ¿Ya las andan comprando? Niños, no compren. Son jóvenes y bellos todavía. Cuando lleguen a mi edad, hay unos que no. Bueno, ya jóvenes, ya bellos, ya no se puede hacer mucho. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver. Los soportes, hay soportes aquí. Y esto es bien interesante. Las células, fíjense, aquí, en este es un brazo de una persona que se quemó. Son quemaduras de segundo grado. De tercer grado ya no es posible tanto hacerlo, aunque no estoy muy segura. Entonces, esta persona se quemó, pero es capaz de tomar células madre de la médula de esa persona, la médula espinal, extraer esas células y cultivarlas, ponerlas en una cajita de Petri, afuera. Cuando han crecido completamente, a esta persona se le pone una malla aquí, en la herida, y a esa malla, con una pistola, se le dispersan, se le ponen como spray las células madre, sus propias células. Ajá. ¿Dónde entra la nanotecnología aquí? En esta parte de acá, en esta malla, que es un material inteligente como el que les mostré antes. Tiene poros, así como estos, y ahí las células se pueden anclar y pueden empezar a crecer. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar con esto? El material, este material, se tiene que ir. Tenemos que quitarlo, porque ni modo que crezcan con una tela ahí encima, ¿no? Entonces, ese material tiene que ser biodegradable, ¿no? ¿Me voy explicando todo? ¿Sí? Entonces, esto es las aplicaciones que tiene la nanotecnología en la cuestión médica, ¿no? Bueno, en implantes y prótesis. Ahora viene el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Diagnóstico es cuando tú vas al médico o a unos análisis clínicos y te dicen, estás embarazada, ¿no? Espero que ninguna de aquí esté, ¿no? Pero estás embarazada o tienes gripa o tienes esta enfermedad. Es cuando te diagnostican algo, que ven un síntoma y a través de ese síntoma o a través de alguna apariencia física, alguien puede decir qué cosa tienes. Bueno, este diagnóstico muchas veces no se hace oportunamente. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas que tienen cáncer no se les detecta el cáncer a tiempo, y esas personas tienen la gran desventaja de que les detectan el cáncer cuando ya está muy avanzado y por lo tanto tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Tener una prueba que sea rápida y que tú con una simple muestra de sangre te puedan detectar si tienes una enfermedad o no, que sea rápida, ¿no? Por eso digo aquí, detecciones oportunas. Oportuna es antes de que la enfermedad te haya invadido totalmente o antes de que ya no haya cura, ¿no? Un diagnóstico rápido, ¿no? Que sea rápido, que no tengamos que esperar días para esto, que sean horas. Y un diagnóstico que se llama Lab on a Chip. Ese Lab on a Chip es como las pruebas de embarazo, ¿no? Que tú las vas a la farmacia, compras una tirita, haces pipí encima de la tirita y sale un colorcito. Y ahí te dice. Y ahí te dice, ¿cambia de color o no cambia de color? Pone 2 rayitas, una rayita o cambia de color, ¿no? Esto es para pruebas de embarazo, pero imagínense, por ejemplo, hay un método, un biosensor que todo el mundo ha escuchado.
que es este de aquí, el biosensor para insulina, ¿no? O sea, ustedes, las personas que tienen insulina, ya hay niños que tienen diabetes, niños que nacen con diabetes infantil y que toda su vida deben estar cuidando su dieta. Y que si no cuidan su dieta, imagínense que cada 2 horas tienen que estarse midiendo el azúcar en sangre. Y si no se la miden, esos niños pueden tener problemas y pueden llegar a convulsionarse. Entonces no pueden ir al médico a estarse midiendo cada 2 horas el azúcar en la sangre. Necesitan un aparato que puedan traer con ellos y que sea rápido. A eso se refiere el diagnóstico oportuno. Antes de que te dé la convulsión, decidir si tienes que tomar insulina o no, si tienes que inyectarte. Entonces imagínense, yo no sé si ustedes, pero yo, para picarme, para hacer esto, a mí me da miedo, ¿no? O sea, ay, tengo que picarme y el dolor. Imagínense un niño de 5 o 6 años que tiene que estar haciendo esto y que lo tiene que hacer por toda su vida. ¿Por qué no hacer una prueba de detección menos dolorosa o más rápida, no? Bueno, entonces, ¿qué es un biosensor? Esto, todo el mundo ha oído hablar de esto, lo conocemos. Pero la parte teórica atrás del biosensor. Esto se le llama biosensor. Bio porque es biológico, porque hay una muestra. En este caso la muestra es la sangre, ¿no? En el caso de la prueba de embarazo, pues es la orina, aunque suene feo y no nos guste. Pero pues ahí está lo que tenemos que analizar. O la saliva cuando vamos a los análisis clínicos y nos toman un frotis, ¿no? Y así, y ni modo, pues. Y hay otros análisis mucho más asquerosos, ¿verdad? Pero no los vamos. Todos esos análisis es porque ahí está la muestra, ahí está lo que queremos analizar. Entonces, tomar una pequeña muestra y estas son las moléculas biológicas. Estas moléculas biológicas llegan a un sensor. ¿Alguien sabe qué es un sensor? ¿Qué les dice la palabra sensor? ¿Qué? Ay, es puro, no, aquí puro ruido, ¿no? O sea, ¿qué hacen qué? ¡Fuerte! No. A ver, ¿qué es un biosensor? Que siente algo, exacto. Entonces, algo que siente, eso es un sensor. Algo que sensa el ambiente, que ve cómo está. ¿Saben cuál es el mayor sensor de nuestro cuerpo? La piel. Porque sentimos el frío, el tacto, ¿no? El dolor. Ese es un sensor, algo que siente. Entonces, este sensor siente, ¿qué cosa va a sentir? La muestra. Ajá. Entonces, la muestra va a pasar por este sensor y este sensor va a emitir una señal. Va a transformar una muestra biológica, una muestra química, porque esto también se hace cuando detectan drogas, por ejemplo, en la sangre o el alcoholímetro. Esos son sensores. Entonces, es una muestra, pasa por el sensor y el sensor transforma esto en una señal que se tiene que medir. Puede cambiar de color, puede darnos un número, puede darnos algo cualitativo o cuantitativo, pero tiene que darnos una respuesta y fácil. ¿Voy bien? ¿Me están entendiendo? ¿Sí me explico? Ok. Entonces, los biosensores, ¿qué finalidad tienen? Debe ser diagnóstico oportuno, que me digan la enfermedad rápido, pero que no pierdan sensibilidad, o sea, que sean confiables y que yo pueda cuantificar esto, pero que necesite cada vez menos muestra, que necesite menos, o sea, menos sangre. En lugar de tomarme una muestra de sangre con una jeringa, que sea una gotita pequeña, o mejor aún una muestra de saliva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense que los biosensores se usan para el análisis de contaminantes, que pueden ser químicos, por ejemplo, pesticidas. Pesticidas son los plaguicidas, son los químicos que se usan para regar los cultivos y eliminar las plagas. Esos son tóxicos y si están en la comida nos podemos intoxicar y nos podemos morir. Entonces, metales pesados, por ejemplo el mercurio, no sé si han escuchado esa palabra, ¿no? Que estas aguas están contaminadas con metales pesados. Bueno, que es un metal, ¿no? Un metal pesado a veces a lo mejor es una barra así de acero, ¿no? No,
Metales pesados son elementos que pueden contaminarnos. Por ejemplo, el mercurio. Fíjense que muchas de las industrias desechan todos estos elementos a los ríos y esa agua se utiliza para regar las plantas y esas plantas van contaminadas, sobre todo las plantas como, bueno, leguminosas, o sea, la lechuga, los frijoles, todas esas que absorben las fresas, no las riegan con eso. Entonces, analizar eso y decir si tienen estos contaminantes, ¿no? Microbiológicos, por ejemplo, si una comida está contaminada con hongos, con virus o con bacterias, ¿no? Y toxicológicos, decir, por ejemplo, te van a tomar una muestra y van a decidir si tienes alguna droga en tu sangre, ¿no? Entonces, esos son los biosensores que se utilizan, ¿no? O toxinas. Sobre todo, por ejemplo, aquí en el mercado negro venden muchos peces y muchos de ellos los dejan ahí por mucho tiempo sin refrigerar y eso puede causar un problema. Entonces, analizar eso rápido, in situ, en el lugar, es muy importante. Bueno, entonces, fíjense, para el diagnóstico, la nanotecnología ahí se aplica. Aquí hay un elemento que se llama nanotubo. Ese nanotubo puede llegar a medir hasta 2 nanómetros, pero puede ser un poquito más grande. Este está unido este es un biosensor. Entonces, esta es la superficie y esto de aquí se va a unir a lo que queremos analizar, a un pesticida, a una toxina, a una droga. Esto de aquí es una droga, por ejemplo. Entonces, si tú tienes esa droga en la sangre, se va a unir y va a emitir un color y va a hacer algo muy pequeñito que tenemos a la mano, que podemos hacerlo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, este es un biosensor para pesticidas, para los plaguicidas que les mencionaba. Entonces, lo que hacen es toman la muestra que ustedes quieren analizar, la trituran, la muelen bien y el líquido de esa muestra lo ponen aquí en la prueba. Si va cambiando, como la prueba sensa el cambio de pH, si la prueba se va poniendo ácida, va cambiando de color. Entonces, entre más verde sea, mayor concentración de plaguicidas hay. Entonces, esto, por ejemplo, es súper fácil de verlo. O sea, es evidente que aquí hay muchísimo más que en estas de acá. Y obviamente no les puse un control donde no hubiera nada, ¿no? Pero sería muy evidente, ¿no? Ver esto es rapidísimo. A eso me refiero con diagnóstico oportuno, que sea fácil y confiable. Bueno, ok, fármacos. Ya vamos en la segunda parte, ¿no? En los fármacos, en las medicinas. ¿Para qué nos sirve la nanotecnología aplicada a los fármacos? Bueno, los fármacos tienen, no sé si alguien de aquí tome algún medicamento prolongadamente, pero los fármacos tienen efectos secundarios no deseados. Por ejemplo, para las personas nuevamente de cáncer, yo trabajo con cáncer, y las personas que tienen cáncer tienen que tomar medicamentos por mucho tiempo, y nosotros hemos visto por algunos conocidos o en la televisión que tienen efectos secundarios. Se cae la piel, empiezan a adelgazar, se cae el pelo, la piel se hace muy delgada, muy delgadita, tanto que a veces solamente hay personas que nada más las tocan muy fuerte y ya les dan moretones, se cortan muy rápido, ¿no? Entonces hay efectos secundarios que ni modo, es parte del tratamiento, pero no debería ser así. Esto se llama toxicidad. ¿Por qué? Porque son tóxicos, o sea, van a erradicar una enfermedad, van a quitar una enfermedad, pero están provocando otra cosa. Y pues de eso no se trata, ¿no? Entonces hay un balance. ¿Qué tanto es un beneficio y qué tanto es un riesgo? Y por ello debemos tener una seguridad para un uso prolongado. Si tenemos un uso continuo de ese fármaco, debe haber una seguridad, que yo lo tome y que no me afecte por tanto. Y ahí entra la nanotecnología. Entonces,
Fíjense, para los fármacos hay 4 aplicaciones. La primera es encapsulación de moléculas. Encapsular es envolver algo y poner algo adentro, ¿no? Ahorita les voy a explicar. Bioetiquetadores. Es una etiqueta, pero biológica. Les voy a explicar para qué sirve. Entrega de fármaco es simplemente llevar una medicina a un lugar. Y reconocimiento de moléculas. Esto va a ser un poquito más complicado. Bueno, ¿qué moléculas voy a encapsular? ¿Saben qué es una cápsula? Sí, ¿no? Todo el mundo ha tomado una cápsula. Ok, esa cápsula contiene medicamento, pero es así de grande y a veces ni nos la podemos tomar, ¿no? Ok, imaginen que no se tiene que tomar esa pastillota grandota, sino que se tienen que tomar algo que ni siquiera pueden ver. O sea, una pastilla muy chiquitita que contiene millones y millones de esas partículas nano. Y obviamente no tiene que ser un pastillón de este pelo, sino puede ser tan pequeño como un mejoralito, ¿no? Entonces, ¿qué encapsulamos? Encapsulamos medicina, enzimas, vitaminas, nutrientes y moléculas bioactivas. Todo esto son moléculas biológicas que tienen un fin, que tienen una ventaja, ¿no? Que es ayudar a nuestro cuerpo a mejorar o a mejorar nuestra condición física si tomamos nutrientes o a erradicar una enfermedad, ¿no? Ok, aquí fíjense, por ejemplo, voy a dejar esto aquí. Aquí hay unas estructuras que son nanotecnológicas. La primera se llama micela y la segunda se llama liposoma, ¿no? La micela y el liposoma son estructuras que tienen lípidos, así como la grasa, ácidos grasos. Son estructuras de ácidos grasos. Y esos ácidos grasos están envolviendo a fármacos en este caso. Entonces esa es la nanotecnología, ¿no? Aquí hay otra estructura nanotecnológica, ¿no? Se llama nanoestructuras. Este de aquí es un virus. Es un virus y el virus está empaquetando todo su material genético aquí. Pero ¿qué pasaría si nosotros tomamos ese virus y le sacamos todo su material genético? Solo nos quedamos con, como dijéramos, con su cápside, con la casa. Imaginen que que el virus es como una casa y solo nos quedamos con la casa y sacamos todos los muebles. No hay información adentro, no nos va a hacer daño, solo nos quedamos con la pura envoltura. A eso se le llaman nanoestructuras tipo virus. Son virales, pero no nos infectan, no nos hacen daño. Solamente la estructura la utilizamos para que aquí adentro podamos encapsular todo esto, ¿no? Esa es una. Y la otra son nanomateriales. Son materiales como la madera, como el plástico, que nosotros fabricamos, pero que son súper chiquitos y que tienen esta forma, por ejemplo, como de panal. Aquí adentro podemos poner materiales, moléculas orgánicas. Esto de aquí, ustedes lo ven aquí grande, pero esta parte de aquí, nada más un panalito de esos, mide 6 nanómetros, ¿no? O sea, de que partimos un cabello en 1 millón, mide 6 de esos cachitos, nada más, ¿no? Aquí, súper chiquito, no lo podemos ver, ¿no? Okay. Entonces, la encapsulación de moléculas, esto es algo que nosotros hacemos donde yo trabajo, en el laboratorio, ¿no? Ahora, fíjense, entonces era lo que les decía, nanoestructuras tipo virus, nanopolvos. Esto más, por ejemplo, esto ya se utiliza. Es una proteína que está recubierta por un fármaco que se da para el tratamiento de cáncer. Ya está a la venta, no está aquí, está en Estados Unidos y en la Comunidad Europea. Y se utiliza se llama AVI007. Y esa proteína se utiliza para que tú no te tomes la pastilla, sino un polvito, pequeño polvo, ¿no? Y aquí está el virus, por ejemplo, que les enseñé. Y este virus, cuando lo ingresas a tu cuerpo,
se va a unir a tu célula y va a penetrar y va a entregar ese fármaco. Entonces, estos fármacos tienen varias funciones. Miren, por ejemplo, esta es la célula, aquí. Esta es la estructura con el fármaco, y lo que va a hacer es ingresar, tratar de meterse adentro de las células de tu cuerpo. Entonces hay una barrera física que es la membrana celular. Si ya fueron en la prepa, seguramente están viendo y vieron biología, saben que las células tienen una membrana. Esta es la membrana celular, y esa membrana hay que traspasarla, hay que pasar esa barrera a través de estructuras que se conocen y que pueden ingresar solamente por ciertas vías, ¿no? Entonces, por ejemplo, como la figura anterior, así, uniéndose a ciertas proteínas, a ciertas moléculas de esa membrana. Bueno, vamos a ver ahora otra parte. Ya casi es de las últimas aplicaciones. El reconocimiento de moléculas. Fíjense, en partículas, porque son así, como un punto. Esta partícula, por ejemplo, aquí es una partícula de oro. Esa partícula de oro tiene algo que se conoce como linker o como unidor. Pero esto de aquí se va a unir a una gran variedad de cosas. Por ejemplo, si utilizamos esto para reconocimiento de moléculas, aquí por ejemplo para DNA, en análisis de paternidad, entonces ya no tendríamos que hacer todos los análisis que se tardan muchísimo en hacer análisis de paternidad. Por ejemplo, a un fármaco. Si aquí lo que nosotros, imagínense que llega una persona con una sobredosis de droga al hospital, una persona que tiene una sobredosis de droga y llega a urgencias en estado crítico. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una nanopartícula que reconoce a esa droga. Entonces, si nosotros le metemos por vía intravenosa en la sangre, porque ahí está la droga, esto de aquí, esta parte de acá, ¿no? Y la droga está por aquí, todo la está invadiendo en tu sangre. ¿Qué va a hacer esto? Lo va a captar y se lo va a llevar, se va a quedar pegado, y luego, si esta partícula, por ejemplo, la podemos eliminar del cuerpo, sirve para remover el exceso de droga que hay en tu cuerpo. ¿Sí me explico? ¿O más o menos? ¿Sí? O sea, llegas con una sobredosis y lo que hace normalmente es darte un choque, inyectarte adrenalina. Ajá. Eso es un golpe, o sea, de por sí ya traes un choque, un golpe muy fuerte para tu cuerpo, químicamente. Ahora con la adrenalina es mucho peor todavía. Entonces muchas personas reaccionan, pero tienen problemas cardíacos después. Entonces imagínate que ya no hacen eso, sino que tienes una sobredosis, llegas al hospital, te inyectan nanopartículas, esas nanopartículas captan la droga y luego la eliminas por la orina. Eso sería fantástico, muy rápido, ¿no? Y además fácil de eliminar. Eliminarías también pesticidas o venenos, ¿no? Y otro tipo de moléculas. Para eso sirve, ¿no? Todo esto que les estoy platicando está a la venta, está en pruebas clínicas en Estados Unidos, en Europa, algunas están también en México, pero son casos reales, ¿no? O sea, no es algo que les esté inventando, ¿no? Esto está bien padre. Son nanoimanes. Nanoimanes de 30 nanómetros para purificar la sangre. O sea, imagínense, es un paciente que nuevamente está intoxicado con metales pesados, con algún contaminante, se tomó una droga, lo que sea, y le inyectan estas nanopartículas como lo anterior. Pero estas nanopartículas, voy a regresar, estas aquí las podemos tomar con un imán, son nanoimanes. Entonces, imagínense, yo llego al hospital o estoy enferma de diálisis, ¿no? Digo, estoy enferma, tengo muchas proteínas en la sangre. Llego al hospital, me inyectan estas nanopartículas, recorre todo mi cuerpo, las nanopartículas, captura aquello que quiero remover de mi cuerpo y las nanopartículas están circulando.
Pero ¿qué voy a hacer? En esa recirculación pongo un imán. Y esas nanopartículas que están en mi sangre vienen por aquí, pasan por esta máquina, ahí se revuelven con la sangre, capturan todo lo que tienen que capturar, regresan, pero aquí estas nanopartículas no vuelven a entrar, porque aquí hay un imán y todas se van a quedar aquí pegaditas. Y entra la sangre purificada ya. Esto se hace, esto está en Escocia y se hace. Entonces es un procedimiento mucho mejor para la diálisis, para los pacientes que tienen diálisis, y es menos invasivo y mucho menos costoso, ¿no? ¿Tienen preguntas? ¿Qué pasa? Su compañero me pregunta si esa tecnología nada más está desarrollada en Escocia. Sí, porque el laboratorio, bueno, esta tecnología aplicada así está patentada en Escocia nada más, pero hay muchos grupos, incluyendo México, que hacen nanopartículas magnéticas. El problema es que no le han dado esta aplicación. O sea, la fabrican y la usan para otra cosa, pero no la usan para esto, ¿no? Y ahí es donde entra la unión. Porque antes, fíjense, cuando nosotros... Esto es una historia importante, ¿no? Cuando nosotros llegamos, el grupo de Bionano, llegamos al centro de investigación, los físicos y cada quien trabajaba haciendo sus cosas. Y entonces cuando yo llegué allí, por ejemplo, empecé a ver, pues fulano hace esto, a mí me puede servir y lo puedo aplicar así. Fulano hace esto, podemos hacer esto. Y entonces ellos que estaban fabricando todo esto y no tenían aplicación en la biología, ahora ya estamos trabajando juntos y podemos tener estas aplicaciones biológicas, ¿no? Y hacer, por ejemplo, esto ya ahora aquí, ¿no? Porque se puede hacer, se debería de hacer, más bien dicho, ¿no? Ok, esto está muy padre, ¿no? Esto es algo padre. Ok, entonces, bueno, la entrega de fármacos, solamente esto es para que vean que aquí adentro de todas estas estructuras que tienen diferentes nombres, se pueden meter medicina, enzimas, muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo ideal? Lo ideal sería, por ejemplo, una persona que está enferma de cáncer. Y esta persona, imagínense que pudiéramos inyectarle nanopartículas. Que esas nanopartículas, obviamente, no les va a doler, porque son nano, no se ven, no las sentimos, ¿no? Eso es algo importante. Estas nanopartículas van a ir aquí en un suero, va a ir vía intravenoso, va a recorrer todo tu cuerpo, pero solamente va a destruir las células cancerígenas. Las células sanas no. Entonces estas células cancerígenas, que son estas de aquí, van a ser destruidas por las nanopartículas, que son estas azules, que van a estar pasando por el torrente sanguíneo. Las células sanas no se van a ver afectadas, porque estas nanopartículas solo se van a pegar a las células cancerígenas. Esto es algo aplicado y es algo bien importante. Se hace todavía, ¿no? Se está haciendo en México. Bueno, bioetiquetadores. Imagínense una persona, todos hemos escuchado la palabra metástasis, ¿no? Cuando una persona tiene cáncer y le dicen, es que ya se le fue a la cabeza, se le fue, por ejemplo, tenía cáncer de mama y luego le extirparon ese cáncer y dijeron, pero es que le volvió a nacer el cáncer y ahora se le fue al pulmón o al estómago. ¿Han escuchado eso? Sí. Eso es un proceso que se llama metástasis. Es decir, que el cáncer que estaba en un órgano tenga la capacidad de invadir otro órgano y crecer allí. Entonces, hay personas que ya les detectaron el cáncer, se lo extirparon, se lo curaron. Y después, yo tuve una amiga así, una amiga que le extirparon el cáncer de mama, duró 2 años y empezó con dolores fuertísimos de cabeza. A los 3 meses de ese primer dolor estaba muerta, porque tenía cáncer en el cerebro. Ahora,
¿Por qué es importante la biomedicina aquí? Porque podemos etiquetar estas nanopartículas, no se ve muy bien, pero estas son células que están verdes. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, que una persona que ha tenido cáncer, se lo quitan, y que cada cierto tiempo vaya al médico, haya una nanopartícula que se le inyecte o se le tome, y esa nanopartícula vaya al sitio de interés, al sitio donde pueda haber cáncer en todo su cuerpo, y ahí brille, y se pueda ver así. O mejor aún, por ejemplo, como algo que hicimos en Estados Unidos, así, este es un ratón que le inducimos cáncer en los riñones. Ajá. Y ese cáncer, esto es como se estudia así en el laboratorio. No estudiamos con personas, no podemos, pero sí podemos, por eso les puse aquí algo. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Modelos animales. Para estudiar este tipo de enfermedades se usan modelos animales. Y tenemos que usar ratones o ratas o conejos y tratar de inducirles el cáncer. No podemos trabajar con humanos, no se puede. Entonces tenemos que trabajar con organismos y probar esto. Este es un ratón que tenía cáncer e hicimos que esa nanopartícula, fíjense, no pintó en otro lado, ¿no? Tenía cáncer aquí y tenía cáncer, me parece que debe ser en el colon. Ajá. Entonces, imagínense que no está en otro lado. Este cáncer era un cáncer de mama y se le fue a los riñones. Ajá. Entonces, así debería de ser algo. Si lo pueden ver, los órganos están aquí, siguen brillando, ¿no? Entonces, imagínense que en lugar de ser un ratón, sea una persona que ya haya sido tratada contra cáncer, que le hayan removido el órgano afectado y que después de 6 meses tenga que ir a su tratamiento, a su chequeo cada semestral o anual. Y que el doctor le mande, en lugar de mandarle 1000 placas de rayos X, lo que le haga sea inyectarle una nanopartícula y que esa nanopartícula vaya e indique si hay o no metástasis. Entonces ahí viene una pregunta, o sea, ¿vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena seguir estudiando esto? ¿No? Bueno, esas son las aplicaciones médicas, ¿no? Las aplicaciones de la nanotecnología. Entonces, conclusiones de la plática, pues la nanotecnología es una ciencia multidisciplinaria: física, química, biología, matemáticas. Además, permite conjuntar este conocimiento y sobre todo genera no solo el conocimiento básico, sino tecnología, algo que se puede usar en beneficio de la humanidad. Y además, la bionanotecnología utiliza conjunto de conocimientos de biología y de nanotecnología. Y además, la nanotecnología nos ha ayudado en la medicina para generar bienes para la sociedad, ¿no? Y el tratamiento de diversas enfermedades. Entonces, esto es una de las muchas cosas que nosotros hacemos en el centro. Si ustedes tienen dudas, si quieren mayor información, acérquense al Centro de Nanociencias. Estamos ahí abiertos para cualquier duda, pidan una visita guiada, vayan e interésense por la ciencia, ¿no? Porque es algo que está aquí, es algo que está cerquita, ¿no? Entonces eso sería todo. Si tienen preguntas, podemos empezar, y si no, pues muchísimas gracias. Bueno, como escucharon, estamos en la sesión de preguntas, respuestas, comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Alguien por allá? Sobre el mismo tema, sobre la cápsula que no tiene que mejorar para saber si hay metástasis en el cuerpo, están muriendo. ¿Eso está en proceso o ya está realizado? Su compañero
compañero me pregunta si esto último, lo del ratón, para detectar metástasis, si ya se aplica en humanos, supongo, ¿no? O si ya está desarrollado. Bueno, está desarrollado para ratones, para humanos todavía no, porque tiene que pasar lo que se conoce como pruebas clínicas, que es estudio en ratones, luego el estudio en conejos, luego estudio en animales superiores, como por ejemplo, no sé, se estudia en cerdos, en ganado, y después en pacientes con enfermedad. Entonces, estas, algunas, por ejemplo, uno de ellos, que les mencioné, el AVI-007, ese ya está aprobado en Estados Unidos, ¿no? Pero hay muy poquitos, esto apenas está, ahora sí que digan, apenas está comenzando, tiene como unos 15 años, y los estudios clínicos tardan 25 años, por ejemplo. Entonces apenas va empezando. Pues aquí sí ha habido, por ejemplo, un ratón que lo pusieron cáncer, luego se lo quitaron y le dieron una pastilla para ver si había ocurrido una metástasis en el cuerpo y dio resultado. Sí, o sea, por ejemplo, esto sí se hace en el laboratorio. En el laboratorio donde yo estaba, de ahí viene esa imagen. Pero no lo hemos podido sacar al mercado para el humano, ¿no? En ratones sí y en conejos sí. Para la luminosidad. Ajá. ¿Es con una cámara especial o...? Sí, me pregunta su compañera cómo le hacemos para medir esa luminosidad. Es una cámara así, con una caja de color negro, en donde abajo hay como una lámpara. Entonces se mete el ratoncito ahí en esa cajita. El ratón está anestesiado para que no se mueva. Y lo metemos ahí, por eso está quietecito, ¿no? Entonces se anestesia, no se le inyecta nada. A los ratones se les anestesia a través de un gas. Entonces se ponen una cajita, esa cajita tiene los gases de la anestesia, ellos aspiran eso y ya se duermen. Entonces en la caja se pone el ratón y de este lado viene la lámpara por abajo. Es la lámpara que irradia y por arriba está la cámara que va a tomar las fotografías, pero es toda negra. De la lámpara. De la lámpara, por ejemplo, este es para rojo, entonces tienes que tener todo el espectro desde el UV hasta el visible, ¿no? Depende de qué color quieras tomar. Si es rojo, hay rojos, hay verdes, hay azules, hay amarillos también, ¿no? Pero depende de qué color quieras, ¿no? Para hacerlo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Acá. Adelante. Sobre el costo de esta tecnología y su aplicación, en lo que usted acaba de mencionar, Sí. ¿cuánto es? Pues es muy caro, por desgracia, todavía. Porque como es a nivel laboratorio, ahorita solamente se utiliza para hacerlo a pequeña escala. Escalarlo es muy difícil para un laboratorio de investigación. Se tiene que ceder todo este conocimiento a una farmacéutica. Y esa farmacéutica es la que se encarga de comercializar. Porque, por ejemplo, en el caso del laboratorio, nosotros solo hacemos las pruebas. Y hacemos las pruebas clínicas en ratones, por ejemplo. Pero ya llevarlo para venderlo ya es muy difícil para uno escalarlo. Entonces por eso llegan las patentes y lo que se conoce como transferencia de tecnología. Yo le cedo la tecnología a tal farmacéutica, se la vendo y esa farmacéutica se encarga de saber qué dosis, cada cuánto tiempo, cómo es la presentación, cómo se va a llamar el fármaco, hasta la cajita, todo eso se encarga la farmacéutica. Nosotros como laboratorio de investigación no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos la capacidad de generar esa tecnología. O sea, el conocimiento, cómo, el saber cómo, eso sí podemos hacerlo, ¿no? Pero es muy caro. O sea, hacer investigación es un lujo necesario. Pero ojalá que los políticos entendieran eso. Es un lujo, sí, es muy cara. Y la investigación en cáncer es aún más cara, pero es necesaria y urgente. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, solo me queda recordar la invitación que les hizo. Acuérdense lo que les decíamos, estamos aquí, hoy está en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, a un lado de CICESE.
su correo electrónico, pues si no está aquí, entran a la página del centro y lo pueden localizar. Y la presentación estará en una semana más en la página de matemática. Pues cualquier comentario puede ser por correo a través de nosotros. Entonces solo me resta agradecer, dice Matematiquea AC, agradece a la doctora Carla Oyuki Juárez Moreno por la plática La nanotecnología en la medicina, que impartió el día de hoy en las instalaciones de esta organización, apoyando con ello a la divulgación y difusión de las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Esperamos poder contar con su presencia nuevamente en un futuro cercano. Muchas gracias.